Bueno, ¿están viendo, chicos, el cuadro? Yo no. No. ¿No? Bueno, espérenme un segundo. Vamos a compartir. Espérenme un segundito, por favor. Vamos a ver si ahora lo logramos. ¿Ahora lo están viendo? No. No. Bacano, espérenme un segundito. Bueno, ahora sí lo ven. Díganme que sí. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, probablemente ya lo hayan visto algo en tercero, es el tema de trigonometría. Con eso estamos comenzando. Ya seguramente lo han visto, o algo al menos. Es un tema muy importante, sobre todo para ustedes, que, bueno, el tema de medir ángulos, superficies, distancias, es un tema muy importante en la construcción, ¿ok? Que uno se la pasa midiendo longitudes, ángulos y calculando superficies, uno de los temas más básicos, digamos, cuando uno está haciendo algún tipo de construcción. Y para eso es necesario el uso de la trigonometría. Bien, vamos a ver de qué se trata un poco esto. Vamos a poner primero el puntero. Bien, entonces, aquí tenemos un triángulo. ¿De qué tipo de triángulo es este? ¿Sabe alguno? ¿No? Bueno, este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué es rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados, que es este, pues se llama, es un ángulo recto. El ángulo de 90 grados también se denomina ángulo recto. Y si tengo un ángulo de 90 grados, los otros dos obligatoriamente tienen que ser ángulos agudos, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque si acá tengo 90, entre los otros dos tienen que medir 90, porque la suma de los tres ángulos internos de un triángulo da 180 grados, ¿ok? Entonces, si yo tengo 90 en el ángulo recto, los otros dos necesariamente tienen que ser agudos, o sea, menores que 90. ¿Bien? Y las razones trigonométricas, bueno, lo decimos acá. ¿eh? Bueno, primero, antes de hablar de razones trigonométricas, vamos a ver la nomenclatura que vamos a utilizar. Acá dice, nombraremos con letra mayúscula los ángulos. O sea, como es un triángulo, tenemos los ángulos A, B y C, ¿no es cierto? Con letra mayúscula. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. ¿Bien?
Y con la misma letra, pero minúscula, a los lados opuestos a cada ángulo. ¿Ok? O sea, fíjense, ángulo B, lado B con letra minúscula. Ángulo C, lado C con letra minúscula. Ángulo A, lado A con letra minúscula. Eso es la nomenclatura que vamos a utilizar nosotros. ¿Ok? Entonces, también como nomenclatura, el lado más largo del triángulo rectángulo, ¿no? El lado más largo del triángulo rectángulo, vamos a llamarlo hipotenusa. Y los dos lados que forman el ángulo de 90 grados, los dos lados que forman el ángulo de 90 grados, vamos a llamarlo catetos. Catetos. Bien. Si tomamos como referencia, por ejemplo, el ángulo B, este lado va a ser el cateto opuesto, ¿ok? Es el cateto opuesto a B. Y este cateto va a ser el cateto adyacente a B. Porque es así, fíjense, este lado, este cateto está enfrente del ángulo B, ¿ok? Y este cateto está al lado, o sea, adyacente al ángulo B. Todo cambia si mi referencia es el lado A, ¿ok? Si el lado A fuera mi ángulo de referencia, el cateto opuesto sería el lado A y el cateto adyacente sería el lado B. ¿Está? Pero bueno, en principio tomamos como referencia el lado B. Bien. Dice acá, y esto es muy importante y ténganlo presente, las razones trigonométricas solo se aplican a triángulos rectángulos, solo a triángulos rectángulos, y nos permiten relacionar la longitud de los lados y también los ángulos agudos. Acá estoy relacionando entonces ángulos y lados. Las razones trigonométricas son el seno, el coseno y la tangente. Son tres razones trigonométricas. Vamos a definirlas. ¿Se acuerdan ustedes de esto? ¿Sí? No. ¿No? Bueno, entonces, mucha atención. Entonces, fíjense, si tomamos como referencia el lado B, este lado de la referencia, ¿ok? Siempre le tengo que parar o tomar un ángulo de referencia. Entonces, si tomamos el ángulo B de referencia, tenemos que el seno de B va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno del ángulo B es cateto opuesto, que es este, dividido la hipotenusa, que es esto, ¿ok? Entonces, el seno de B va a ser, el seno del ángulo B va a ser el lado B dividido el lado C, que es la hipotenusa, ¿ok? Entonces, fíjense acá es cateto opuesto, que es B, dividido la hipotenusa, que es el lado C. ¿Estamos? Bien. Vamos ahora al coseno del ángulo B, coseno de este mismo ángulo. Entonces, el coseno se define como cateto adyacente dividido la hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo B es este cateto acá, o sea, el lado A. Y la hipotenusa sigue siendo siempre la misma, o sea, C. O sea que esto va a ser igual a, fíjense, al lado A, que es el cateto adyacente, y dividido C, que es la hipotenusa. Por último, tenemos la tangente del ángulo B, cuya definición es cateto opuesto dividido el cateto adyacente al ángulo B. Cateto opuesto al ángulo B, cateto adyacente al ángulo B. ¿Ok? Entonces sería, ¿qué sería entonces? ¿Qué letra pondrían ahí ustedes?
¿Qué letra pondría? C sobre B, A sobre B, ¿qué pondrían? Cateto opuesto a B dividido el cateto adyacente a B. ¿Qué letras ponen? ¿Cuál es el cateto opuesto a B? Díganme. ¿Qué letra tiene el cateto opuesto a B? B sobre A. Es B sobre A. Muy bien. El cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. B sobre A. ¿Está claro? Estas son la definición de las tres razones trigonométricas. Con la práctica se la van a aprender de memoria porque vamos a utilizarla mucho, ¿eh? Y ustedes la van a utilizar muchísimo en construcciones, ¿eh? Muchísimo. Bien. Definido esto. Chicos, cualquier duda, por favor, me detienen, ¿eh? Y explicamos de nuevo. Bien. Seguimos. Acá tengo un triángulo rectángulo que tiene, 90 grados acá. La hipotenusa es ¿de cuánto es la hipotenusa? ¿Cuánto mide la hipotenusa? Please, ¿cuánto mide la hipotenusa? El lado más largo del triángulo. ¿Quién me dice? Vamos, algún valiente. ¿Cuánto mide la hipotenusa, chicos? Please, de ese triángulo. ¿Lo están viendo? Dijimos que los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Y De 30 centímetros. 30 centímetros, muy bien. La hipotenusa siempre es la hipotenusa siempre es el más largo, ¿eh? Y los otros dos son los catetos. Bueno, vamos a ponerle nombre a los ángulos y a los lados, ¿ok? Entonces, eso lo ponen ustedes, uno puede elegir de dónde empieza, ¿eh? Yo acá le puse A este ángulo, B a este ángulo y C a este ángulo. Entonces, ¿cómo se va a llamar el lado de 18 centímetros? ¿Qué nombre va a tener el lado de 18 centímetros? ¿Cómo se va a llamar? A, B o C. Cateto. El cateto, sí, el de 18, este. ¿Qué nombre le pondrías a este lado? Le puedes poner nombre A, nombre B o nombre C en minúsculas. ¿Qué le pondrías? La B. La B, porque es el opuesto, B. es B, el opuesto a B. ¿Y este cómo se llamaría? A. A, porque es el opuesto a A, y este siempre la hipotenusa va a ser C, ¿ok? Entonces, A, C y B, ¿eh? B acá, C acá y el A acá, ¿está bien? Bien, vamos a calcular entonces. Tomemos primero como referencia el ángulo B. Seno de B, ¿a qué es igual? Acá dice, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué pondrían acá? ¿Qué números pondrían? Seno de B. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué pongo? 24 sobre 30, 30 sobre 18, y 30 sobre 24. ¿Qué pongo? A ver. Cateto opuesto a B sobre la hipotenusa. ¿Qué pongo? Please. 18 18 dividido. sobre 30. Muy bien, 18 sobre 30. ¿Bien? Cateto opuesto, que es 18, cateto opuesto a B, que es 18, sobre 30, que es la hipotenusa. Y el resultado es 0,6. Entonces, el seno de B es 0,6. ¿Bien? Vamos al coseno de B. Coseno de B, acá está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, es, vamos, 24. 24, que es el cateto adyacente, dividido la hipotenusa, que es 30. ¿Bien? 24 sobre 30 y 24 sobre 30 da 0,8. Este es el coseno del ángulo B. ¿Bien? Y la tangente de B, que acá está puesta como cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Qué sobre qué?
B Cateto, cateto sobre la A. B sobre 18. la A. Bien, 18 sobre 24. Muy bien. 18 sobre 24 y eso da 0,75. Brillante. Ahora, vamos a cambiar de ángulo. Vamos al ángulo A ahora. Entonces, tomamos ahora, acuérdense, el ángulo A. Cambiamos de ángulo. El seno de A. El seno de A tenemos que tomar el cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Qué pongo entonces? Seno de A igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿a qué es igual seno de A? ¿Cuál es el cateto opuesto a A? Vamos chicos, vamos, se me termina el Zoom. ¿Cuál es el cateto opuesto a A? ¿Cuál es el cateto que está enfrente de A? ¿Alguno que me diga? No sean tímidos, seguro que saben, todos lo saben y no se animan a decirlo. Vamos. Cateto opuesto a A. ¿Qué cateto está o qué lado está opuesto a enfrente a A? Nadie se anima, chicos. Hipotenusa. Hipotenusa. Estamos hablando seno de A, el seno, siempre el seno es, acá si quieren le podemos dar, el seno siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si quieren le podemos cambiar acá, esta sería la A ahora. Acá, ¿okay? Entonces, ¿qué pondríamos? Seno de A que es igual, cateto opuesto a A. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo A? ¿Es el lado B o el lado A? ¿Cuál de los dos lados? Este siempre es hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto al A? ¿El B o el A? ¿Cuál de los dos lados? ¿Cuál de los dos? La A. La A. Entonces, el seno de A va a ser ¿Qué? 24 sobre 30. Fíjese que es distinto que el seno de B. El seno de B era 18 sobre 30. El seno de A es 24 sobre 30. ¿Está claro? Porque lo opuesto a A es este lado. ¿Bien? Ahora me tienen que responder enseguida. Bueno, da 0,8 se cuenta, ¿no? Coseno de A. Coseno de A. Que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente a A? ¿Es el cateto B o el cateto A? Cateto adyacente al ángulo A. ¿Cuál es? ¿El B o el A? ¿Cuál El es A. el A? ¿Está? Entonces, el cateto adyacente, que es... Perdón, ¿la A dijiste? No, no es la A. ¿Cuál es el lado que está adyacente a A? Este es el que estaba enfrente, es lo opuesto. ¿Cuánto es? ¿Cuál es? La B. La B, ese es el cateto adyacente. Entonces va a ser el cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que es C. ¿Está? O sea que va a ser 18 dividido 30. 18 dividido 30. Fíjense que es distinto que el coseno de B. ¿Está bien? Y por último, la tangente, que es la, bueno, esa da 0,6, esa cuentita. Fíjense, y la tangente de A, que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿qué ponemos? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto se está enfrentado ahí. 24, 30. 24 dividido. Son 30. no, 30 ya no va más. 30 es para el seno coseno. Es cateto adyacente. Cateto opuesto es, La B. como vos dijiste, es el 24 dividido el B, 18. ¿Ok? Entonces es 24 arriba. ¿Por qué? Porque si cateto opuesto al ángulo A, cateto opuesto a A es 24, dividido el cateto adyacente a A, que es 18. ¿Está? Y esa cuentita me da 1,33. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? 21 el último. ¿Eh? El último. Listo. El último, acuérdense que va a poner más difícil.
tangente siempre es la relación entre los catetos. Si es el ángulo A, es el cateto opuesto, que es 24, dividido el cateto adyacente, que es 18. Si estoy en el ángulo B, la tangente de B es cateto opuesto a B, o sea, 18, dividido el cateto adyacente a B, que es 24. Fíjense, ¿eh? 18 sobre 24 en el caso de B. ¿Está? Ustedes se tienen que ubicar en el ángulo y ver qué lado es el adyacente y qué lado es el... La hipotenusa no hay problema porque siempre es la más larga de todas. ¿Está bien? Catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Bien, chicos, ¿entendieron todos? Sí. Por lo que me respondieron, muchos no entendieron, o al menos eran muy tímidos y no contestaban. Pero bueno, el tema es que ahora hay que hacer el trabajo práctico sobre esto. El trabajo práctico consiste en lo siguiente: poner nombre a los ángulos y a los lados de los siguientes triángulos. Entonces ustedes este triángulo le pueden poner, si quieren, ángulo A, bueno, pero no lo voy a poder hacer. Ustedes pueden poner acá el lado A, más o menos, el ángulo A, perdón, el ángulo B a este, si quieren, no sé, no sale bien para aquí, y el ángulo C a este, ¿está? Y el lado C sería este, pero con minúscula, el lado A sería este, con minúscula la A, que no me sale bien, y el lado B sería este de aquí, ¿ok? Bien. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, ponerle nombre a los ángulos y a los lados. Acuérdense que si pongo C a este ángulo, le pongo C minúscula al opuesto. ¿Ok? Si pongo A a este ángulo, le pongo A al lado opuesto. Y si pongo B a este ángulo de acá, el B minúscula va a ser su lado opuesto. ¿Estamos? Y una vez que tienen eso, tienen que hacer lo mismo que hicimos hoy. El seno de B, vamos a tomar este, vamos a llamarle a este. Este vamos a llamarle ángulo C, que no lo vamos a usar. Y este vamos a llamarle ángulo B. Entonces, a ver. Seno de B. Seno de B, de este ángulo B. ¿Cuál es el seno? Dice que el cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, el cateto opuesto a B es 15. Entonces, esto sería igual a 15. ¿Ok? Disculpen la letra. Cateto opuesto es 15 dividido la hipotenusa, que es 17. ¿Bien? 17. Y hace la cuentita y ese tiene entonces ahí el seno de B. Estamos trabajando sobre este ángulo. ¿Okay? Después me pide coseno de B. Coseno de B es el cateto adyacente, este, dividido la hipotenusa. El adyacente, el que está al lado, es 8. Entonces, en este caso, sería igual a 8. Bueno, que apenas escribí con esto, será bien. 8 dividido, ¿qué? Dividido que estamos trabajando en este. 8 dividido la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa de este? ¿Cuánto vale? El más largo de este triángulo, ¿cuál es? 17. Dividido 17. Muy bien. Fíjense que el seno y coseno siempre va de hipotenusa como dividiendo, ¿no es cierto? Bien. Tangente de B. La tangente de este ángulo B es cateto opuesto a B, cateto opuesto a B, que está enfrente a B, dividido cateto adyacente, cateto que está al lado de B. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? 8 sobre 15. Cateto, no, al revés, cateto opuesto es 15. Opuesto, ¿verdad? Opuesto es que está
enfrente, oponiéndose, ¿eh? Y el adyacente quiere decir que está al lado. Entonces, el opuesto es 15, ¿ok? Está bien lo que dijiste, ya te confundiste, pero está bien. ¿Está bien? 15, por lo menos dijiste los catetos. 15 dividido 8, ¿está bien? Bueno, no sería más o menos. Bueno, eso es lo que tienen que hacer, chicos, ustedes, como trabajo práctico. ¿Está bien? Fíjense bien, hay una pequeña trampita en uno de los triángulos. ¿Eh? Acuérdense que las razones trigonométricas solamente se pueden aplicar a triángulos rectángulos. Bueno, más ayuda que esta no les puedo dar. Bueno, este va a ser el trabajo práctico que tienen que entregar más o menos en una semana. Calculan estos triángulos, los dibujan, le ponen los numeritos y me dan lo mismo que hicimos en el trabajo anterior, ¿no es cierto? Es lo mismo que hicimos acá, fíjense. Es esto. Me tienen que dar de cada triángulo todo esto. Así. ¿Está bien? ¿Entienden lo que tienen que hacer? Solamente la o la C también. No, la C no, porque la C es de 90, la C no va. Solamente, bien, buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué te digo buena pregunta? Porque seno, coseno y tangente son para ángulos agudos. El de 90 no tiene. Este no tiene seno, coseno, pues de 90. Solamente ángulos agudos, menores a 90. ¿Está bien? Entonces siempre va a ser los dos agudos, que bueno, yo en general los llamo A y B. Al C lo pongo ahí, pero no se aplica ahí las funciones trigonométricas sobre ángulos que no son agudos. ¿Está bien? Muy buena la pregunta. Lo que tienen que hacer ustedes es eso. Entonces, en cada triángulo del trabajo práctico, calcula seno de B, coseno de B, tangente de B. Seno de A, coseno de A, tangente de A. Para cada uno de los triángulos. ¿Eh? ¿Listo? Y ya con eso damos por terminada la clase de hoy, que fue bastante light, ¿no es cierto? Bueno, chicos, si no hay dudas, los dejo en libertad de acción. Les agradezco que se hayan conectado y que me hayan escuchado. Y bueno, o sea, acá hay 5 o 4, 5 conmigo. No, 5 alumnos. Creo que ahora voy a poner la foto de cómo están con la aprobación de la materia. ¿Está bien? El T, el TEP y el TED. Ahora los pongo en la foto. ¿Listo, chicos? Nos vemos. Saludos. Chao. Chao, adiós, adiós, chau, chau. Nos vemos. Chao. Adiós, muchas gracias.